Bien, este video es correspondiente a la unidad 1 del tema 1.5 de la asignatura de instrumentación y control aplicado. El tema tiene como nombre propagación del error. Vamos a estar hablando acerca de lo que atañe a la propagación del error durante este video. A manera de introducción tenemos que en las ciencias e ingeniería, denominadas ciencias experimentales también, es imprescindible realizar mediciones que consisten en obtener la magnitud física de algún atributo, objeto. Esto se refiere a un proceso, a un fenómeno, a una sustancia, etc. Para determinar el valor de una magnitud física se emplea un instrumento de medición y un método de medición. Así también se requiere definir de algo muy importante que menciona aquí, que es una unidad de medición. Para hacer dicha medición, que es comparar un parámetro con otro, debemos de tener esa unidad de medición para poder obtener el dato que deseemos. El error en la medición. Tenemos que el término error es sinónimo de la incertidumbre. De la incertidumbre experimental. Dice que existen instrumentos físicos, existen limitaciones tanto físicas como humanas, como propias del instrumento, que siempre que al momento de que llevemos a cabo una medición, esta por más que el instrumento sea sofisticado, el que lo esté manipulando sea un experto y todas las condiciones se cumplan a la perfección, siempre va a existir un error en la medición. No existe una medición ideal, y dice que pues siempre causan una desviación a lo que es el valor verdadero, entre comillas, de las cantidades que se desean medir. Estas desviaciones son denominadas incertidumbres experimentales, o también se llaman comúnmente errores de medición. El valor verdadero es aquel que obtendríamos si no existiesen esos errores que siempre existen en una medición. Sin embargo, pues como ya se había mencionado, esto no es posible. Se puede mejorar el procedimiento de medición, pero jamás se puede eliminar el error. El error siempre va a estar presente, por lo que jamás podemos esperar que el valor que obtengamos en nuestra medición sea un valor verdadero. Aquí tenemos pues resumidos en 5 puntos, algunas limitaciones de lo que vienen siendo una medición. En la primera tenemos que entre varias limitaciones de la medición se tienen lo que es la precisión y lo que es la exactitud de los instrumentos que se tienen de medición. En un video anterior ya definimos lo que era el concepto de precisión y el concepto de exactitud, que si bien son desde un punto de vista parecidos, pero cada uno tiene una perspectiva diferente. Después tenemos la interacción del método de medición con el mesurando. Tenemos la definición del objeto a medir y la influencia del observador que realiza la medición. Esto quiere decir que una medición puede variar dependiendo de la persona que esté manipulando la medición, porque puede variar de una persona a otra lo que viene siendo la lectura del dato o la recopilación del dato de medición. Dependiendo del observador también se puede obtener lo que viene siendo un error en la medición. Luego viene pues una retroalimentación de lo que viene siendo la exactitud y la precisión. Nos dice que la exactitud indica los resultados de la proximidad, o sea que tanto nos aproximamos al valor verdadero de la medición con respecto al valor verdadero, dice, mientras que la precisión se refiere con respecto a la repetitividad o a la reproductibilidad de la medida.
mientras que la exactitud pues claramente se mira que se refiere a, a la aproximación que nosotros tenemos al valor verdadero, y sin embargo la precisión se refiere a lo que viene siendo la repetitividad del dato que obtenemos una vez que empezamos a cuantificar o a medir dicha magnitud en repetidas ocasiones y vamos obteniendo un valor parecido. Aquí aquí en la gráfica tenemos la densidad de probabilidad, la precisión, y tenemos acá lo que viene siendo la exactitud con respecto al valor de referencia. Ahora pues tenemos lo que son los tipos de errores. Los errores pueden ser de dos tipos principalmente, pueden ser los determinados o también denominados sistemáticos, y pues esto dice que significa que cuando se realizan mediciones repetidas el error tiene la misma magnitud y el mismo signo algebraico. Determinado significa que pueden ser reconocidos y de la misma forma pueden ser identificados, por lo tanto la magnitud y el signo pues son de alguna manera considerados determinables. Un ejemplo de ello es un instrumento o una escala no calibrada. Una persona que no distingue colores correctos, el uso de un valor no correcto de una constante, o el uso también de unidades no adecuadas para lo que viene siendo la medición, lo que estemos llevando a cabo. Después, en la otra clasificación tenemos lo que son los errores indeterminados. Dice que este tipo de errores están siempre presentes en las mediciones experimentales. En estos no existe la manera de determinar el signo, tampoco la magnitud del error en mediciones que se llevan de igual forma en repetidas ocasiones. Y tenemos que los errores indeterminados resultan en el proceso de medición en la obtención de diferentes valores cuando se efectúan mediciones repetidas. Esto se refiere a que asumimos que todas las condiciones permanecen constantes, y tenemos que las causas en los errores indeterminados pues pueden provenir por diversas causas: el error del operador o también denominado sesgo, las condiciones experimentales fluctuantes, tenemos la variabilidad inherente en los instrumentos de medición que puede depender del fabricante y claramente de los conceptos que ya se vieron en el tema 1.1, como es el rango, como es la sensibilidad, como es lo que viene siendo la deriva, lo que viene siendo que tanto nuestro instrumento está calibrado para determinar o poder ser sensible a determinados cambios en lo que estemos midiendo. Luego aquí tenemos lo que viene siendo la explicación de lo que es la diferencia entre lo que viene siendo una diferencia y lo que viene siendo una discrepancia experimental. Tenemos que la diferencia ocurre cuando existen situaciones que requieren comparar mediciones o resultados que se estima que tienen la misma confiabilidad. Se puede expresar en diferentes valores que pueden ser absolutos o también pueden ser valores relativos. Un ejemplo de esto es comparar dos mediciones independientes de una misma cantidad, o comparar los resultados experimentales de otra persona por otro procedimiento. El expresar la diferencia no implica necesariamente el analizar y juzgar sobre la confiabilidad de uno u otro, simplemente es como viene siendo lo que es una comparación de qué tanto puede diferir lo que viene siendo una medición y otra medición con características similares. Y después tenemos lo que viene siendo la discrepancia, que es cuando se compara una medición de un resultado con otra que se considera como más confiable. A su diferencia se le llama la discrepancia experimental.
Esta puede expresarse en valores absolutos también, que no importa mucho el signo, sino lo que es la magnitud, o también en valores relativos, que pueden ser expresados en valores porcentuales. Se acostumbra a expresar el porcentaje al dividir la discrepancia entre la cantidad más confiable y posteriormente multiplicarla por 100. Si la diferencia es muy pequeña, pues no importa prácticamente ese resultado. La cantidad se coloca en el denominador. Por último tenemos en sí lo que es la propagación, que la propagación viene definida viene descrita por varias ecuaciones y por distintos modelos matemáticos. Sin embargo, aquí tenemos una suposición de que se mide en dos dimensiones con sus respectivos errores. A esa situación se le denomina X, puede ser más o menos su variación en delta X. Y tenemos otro caso que vendría siendo la variable Y, más o menos su variación también. Las mismas unidades, dice, pero se desea encontrar una tercera cantidad que es el resultado de las operaciones aritméticas de las dos primeras, de que está la expresión para X y la expresión para Y, lo cual puede ser un Z más o menos, la variación de Z, y acá estas tres expresiones nos darían lo que viene siendo la descripción de lo que está aquí arriba, y por lo tanto tenemos que se propaga para el resultado Z a partir de los errores asociados a cada dimensión original, el error que se origina en la parte de X y en la parte de Y. Finalmente se expresa el resultado respectivo con un error propagado. Para encontrar el error propagado denominado delta Z se emplean diversas fórmulas. Esto va a depender de la operación aritmética empleada para el cálculo que se haya hecho para encontrar lo que viene siendo Z, y los valores de la variación de las variaciones en X y las variaciones en Y corresponden a lo que se le denomina la desviación estándar respectiva. Aquí tenemos en esta imagen lo que es el caso de suma y resta. Después tenemos las expresiones para el caso de una multiplicación y para el caso de una división. Y pues con esto terminamos la explicación del tema 1.5 que llevó como nombre la propagación del error. Gracias.